Muy buenas a todos, ¿cómo están? ¿Qué se cuenta en este domingo pascual? Este domingo de pandemia, este domingo de yo escribo en casa. ¿Qué cuentan? Los estoy esperando en línea. Espero que tengan un lápiz o una lapicera y un papel para ir tomando nota, un breve cuadernito que para tomar apuntes. Tengan en cuenta que la ventaja de una videollamada como este tipo, o videoconferencia, no sé bien cómo se llama, es que queda guardada, queda registrada y entonces la persona no necesariamente se tiene que amoldar al tiempo de emisión, sino lo puede hacer en el momento que tenga disponible, ¿sí? Eh, Se contempla la posibilidad de concordar un horario para aquellos que quieran tomar el taller que voy a dar yo intensivo de forma personalizada. Con ellos sí trabajamos de forma pautada. La propuesta del taller es sumarle las clases públicas, sumarle clases más intensivas a los escritos. ¿Sí? Lo que voy a hablar hoy es acerca de los tipos de narración. ¿Sí? Tipos de narración. Son muchos los tipos de narración o el carácter narrativo. ¿Sí? De lo que vamos a hablar hoy, tomen nota, es de la narrativa de tipo psicológica, narrativa de corte psicológica, narrativa de tipo sociológica, narrativa de tipo sociológico, narrativa experimental, narrativa biográfica, narrativa filosófica y narrativa alegórica. Me voy a detener puntualmente en dos tipos de narrativa, psicológica y sociológica. En principio, vamos a ir definiendo estos conceptos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con narrativa psicológica? ¿Sí? Que hay un intenso trabajo en la psicología de los personajes que se están mencionando en la obra, ¿sí? Hay un intenso labor psicológico de describir psicológicamente un personaje o un grupo de personajes, ¿sí? Lo que se está poniendo en énfasis es la psicología, ¿sí? La psicología de ese personaje. Es reconocido, por ejemplo, en el movimiento realista de fines del siglo XIX, el realismo tenía como misión desnudar la psicología humana, ¿sí? Que eso fue después lo que Freud a principios del siglo XX utiliza como herramientas que ya habían sido desarrolladas anteriormente en Europa. Narrativa de corte sociológico. Hablamos de la psicológica, que hay un detenimiento en la persona, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de narratología sociológica, de narración de tipo sociológica, la narrativa lo que quiere ahí es mostrar la sociedad, explicar la sociedad, mostrar el modo de funcionamiento de una sociedad, de una civilización, de un pueblo o de un tipo de organización social o de una secta. ¿Sí? Estamos hablando en términos sociológicos, entonces ahí la novela va a empezar a trabajar en desarmar ese funcionamiento social. ¿Sí? Si se quiere, en algún punto, la novela en donde todo su eje pasa en el nivel familiar, podemos decir que hay una breve sociología, y por ejemplo en La casa de Bernarda Alba, de García Lorca, después me voy a detener un poquito más, es una novela de tipo alegórica, y en todas esas relaciones familiares que se despliegan en la obra de teatro hay una sociología de la sociedad. Hay una sociología, lo dije un poco redundante, hay una sociología que intenta mostrar las relaciones de poder que existen entre los seres humanos. Entonces, desde ese lugar es una narración de tipo sociológica en clave alegórica. Narrativa experimental, que es la narrativa cortasariana que mencioné cuando di la clase de Rayuela, ¿sí? Hay mucho por explorar en cuanto a narrativa experimental, muchísimo por explorar en cuanto a narrativa experimental, trabajando en este momento en literatura de los fragmentos, que
que es un título mío. En literatura descontractural, son 2 novelas mías, son de tipo experimental. Me gusta mucho trabajar esa zona, pero hay mucho que trabajar por muchos lugares. Narrativa biográfica, ¿sí? Acá lo ajusté un poquito. La que se detiene en un personaje, puede ser acá puede entrar la narrativa histórica, ¿sí? Un personaje como Eva Perón, ¿sí? Y ahí puede que haya narrativa de tipo sociológica o narrativa de tipo psicológica. Fíjense que yo estoy señalando a grosso modo lo psicológico cuando se detiene en la persona individual, única y irrepetible, o en la sociedad, lo sociológico, cuando aparecen relaciones humanas, ¿sí? Otro tipo de narración es la narración filosófica. La narración filosófica, el fin último y primero de la narración es demostrar una idea. No sé, que el compañerismo ayuda a mejorar la salud, por ejemplo. No sé, que la solidaridad en contextos de encierro permite mejorar, o que la libertad se logra a partir de salir de mandatos sociales, por ejemplo. Entonces, novela filosófica es aquella que me quiere demostrar una idea. Bien, yo seleccioné varios libros, voy a comentar varios de ellos, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar clásicamente de Ernesto Sábato, El túnel, novela de tipo psicológica, ¿sí? Acá se desarrolla un personaje que es un psicópata, ¿sí? En primera persona, que cuenta todas las cosas que piensa y que hace para terminar matando a una de a una mujer de la cual él se había enamorado, ¿sí? Entonces tenemos una narrativa de tipo psicológica y el que relata es un psicópata, en donde relata todo lo que acontece en su conciencia. Por eso hablamos de novela psicológica, es plenamente psicológica, no hay matices de ningún tipo, ¿sí? En este caso es un género puro. Del mismo tipo, novela psicológica, El extranjero, Albert Camus, ¿sí? Tenemos también la descripción del hastío, ¿sí? Julio Cortázar, ya lo habíamos hablado, ya lo dimos, novela experimental, ¿sí? Este es un tipo de novela experimental. De corte psicológico, Marisa Greenstein, conocida por la serie Mujeres Asesinas. Yo acá tengo el volumen 3 de sus libros, que se llama Delirios. Si bien esta mujer es periodista, se nota que ella ha investigado cada caso profundamente y ella lo que escribe son cuentos cortos, con un grado de comicidad enorme, cosa que no sucede en la transposición fílmica. Los relatos que vemos en Mujeres Asesinas son films altamente agresivos y violentos, pero en la narrativa, en la forma de narración que tiene Marisa Greenstein, ella logra describir personajes psicológicos que al borde de un límite ocasionan una muerte, un homicidio. Entonces, esa es la idea que aparece en toda la recopilación de casos, en una casuística, demostrando esa idea final, digamos, cuando la persona llega a un límite, llega a cometer homicidio. Pero bueno, me gustó mucho leer Greenstein porque ella es muy sintética, describe el personaje de una forma muy aguda, con poco, con 4, 5, 6 páginas, hace una descripción psicológica increíble, ¿sí? Y además tiene un picante cómico, no sé. Me acuerdo de relatos de mujeres asesinas, esta que mató al marido y le hizo empanadas, o no era el marido, era para quien le trabajaba. Y bueno, después hizo las empanadas y así hay un montón de relatos que son, me acuerdo una que era ultra celosa y armaba, para que el marido no se escapara de la cama de al lado de ella, ponía cosas para que hicieran ruido y escucharlo, y los celos la comían y la comían y la comían.
Bueno, y así hay un montón de relatos de carácter psicológico, pero lo interesante de Marisa Grinstein, que es plenamente verídico, o sea, es completamente posible, o sea, en ese sentido es realista, es plenamente psicológico y por otra parte sintético y con una cuota de humor que es fatal. Una cuota de humor que me encanta en Marisa Grinstein, que eso no lo vemos en la puesta en escena de Mujeres Asesinas, no hay cuota de comicidad, ¿sí? En la forma de relatar en Delirios hay una cuota de comicidad increíble. Bien, novela psicológica. Acá yo había también traído a Sigmund Freud, no precisamente este libro, este que tengo acá es Moisés y la religión monoteísta, pero sí quisiera hablar algo sobre Freud, porque Freud ha sido uno de los escritores más importantes de la historia. ¿Sí? Freud ha sido el hombre, la persona, el sujeto que hay mayor cantidad de tinta derrochado en sus papeles. ¿Sí? Tiene una capacidad narrativa increíble. O sea, ¿por qué leer Freud? Porque Freud es atrapante, es una odisea, una investigación, algo que te encante y que estás viendo un desarrollo psicológico constante. ¿Hay una sociología en Freud? Sí. Sí, de hecho acá está hablando del monoteísmo, Moisés y la religión. ¿Hay sociología en Freud? Sí. Pero más abunda la inspección de tipo psicológica. Entonces cuando hace relatos sobre sus enfermos, los hace con un nivel de agudez increíble, de agudización increíble. Entonces yo destaco a Freud, más allá que como psicoanalista, como psicólogo, como médico, lo destaco como narrador, ¿sí? Porque es capaz de narrar y tiene una capacidad narrativa increíble, o sea que también lo recomiendo, ¿sí? El túnel es un poco oscuro, pero bueno, si lo quieren leer, léanlo, no está mal. Esta es novela filosófica, no me voy a detener en esta ahora. Doña Rosita la Soltera, García Lorca, así como La Casa de Bernarda Alba, son textos en donde aparecen las relaciones familiares. Si yo me pregunto qué lugar ocupa la familia, lo psicológico, lo sociológico, estaría en un plano intermedio, ¿sí? Pero en García Lorca se vuelve sociológico, alegórico y sociológico. Las relaciones esas familiares que se entretejen, me está hablando de las relaciones sociales. En Doña Rosita la Soltera vemos el karma de la mujer que queda sola en una sociedad machista, ¿sí? Y Bernarda Alba, que me parece que es un texto brillante a la hora de mostrarnos cómo es el poder, porque Bernarda Alba es el poder autoritarista, el autoritarismo pleno, que tiene a todas sus hijas como esclavas, que tiene una... el lenguaje de Lorca es una mucama, una empleada doméstica, que también funciona como regente de sus hijas, y que a su vez tiene una madre que le señala una conciencia errática, ¿sí? Pero ese es este poder autoritario, y en los dichos de Bernarda, ¿sí? Los esclavos son los hombres y las mujeres, o sea que Bernarda Alba es el capitalismo autoritarista que hace trabajar a las mujeres y a los hombres como esclavos. O sea, no es que solamente la explotación se da a nivel de un solo sexo, sino que es en los dos sexos. Esto es importante recalcar. Si bien hay mucho carácter machista en su presentación, pero bueno, sería mucho para hablar acerca de sociología, qué es el patriarcado, qué es la sociología. Yo por sociología entiendo básicamente las relaciones sociales. Me formé mucho en marxismo, pero eso no quiere decir que sea marxista. Debo aclarar que en las sociedades hay gente de clase alta, clase media y clase baja, son cosas que sabemos todos. La clase alta es la clase dirigente, que no quiere que la clase baja pueda llegar a ser clase dirigente. Y que la mano de obra está puesta en las clases bajas, la mano de obra bruta, y las otras clases se dedican a
trabajos menos forzosos, ¿sí? Y el grupo grande de la sociedad se ocupa de producir, ¿sí? Y un grupo selecto se ocupa de mandar. Pero bueno, yo mucho de sociología más que eso no voy a decir. Sí me interesa, ya que hablé de estos temas, señalar Aldous Huxley, ¿sí? Un mundo feliz, en donde claramente se presentan estas tres clases sociales, un modo de organización social, un tipo de Estado, una forma cínica de controlar la sociedad, todo en clave alegórica. Los sujetos son producidos en probeta, se les asigna una educación diferenciada según sea su clasificación alfa, beta o gamma, y a cada uno se le da consignas de vida para que todas estas clases sociales sean felices. Unos siendo pobres, otros siendo de clase media, otros siendo ricos. Bien, Casa de Bernard Alba Chablé. 6 personajes en busca de un autor, Luigi Pirandello, novela embuida por el psicoanálisis. ¿Sí? Hay mucha gente que ha leído mucho de Freud, sabe mucho de Freud, y entonces quiere aplicar la teoría psicoanalista en la novela. A veces sale algo bueno, sí. Es interesante, qué sé yo, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, la castración, el complejo de castración, conceptos que ha desarrollado el psicoanálisis, la proyección, la introspección, un montón de conceptos que podemos hablar alguna vez del psicoanálisis, y se pueden usar como herramientas a la hora de pensar. ¿Por qué yo desarrollo y despliego todas estas cosas? Porque un escritor tiene que tener en cuenta qué es lo que quiere narrar, qué forma le quiere dar esa narración, qué es lo que quiere contar. Si va a centrarse en algo psicológico, si va a centrarse en aspectos sociológicos, si va a ser algo más experimental, si va a ser algo de tipo biográfico, si va a ser una novela de corte filosófico o si va a ser una novela de tipo alegórica. Para ello voy a recalcar, recién hablé de Huxley, que para hacer una novela alegórica una buena forma de hacerlo es con la ciencia ficción. O sea, describo la realidad que yo veo, pero a todo le pongo lo sitúo en el futuro y lo imagino como si estuviera en el futuro. Y ahí pueden haber, no sé, extraterrestres, bombas nucleares, bombas atómicas, seres mixtos, seres creados en laboratorio, etc. Hay mucha película de ciencia ficción que es muy interesante. Novela de tipo biográfica, Elizabeth Bernacchi, Kilómetros de Negra, 20 historias a fondo. Acá tenemos cuentos de corte biográfico, o sea que con mi propia biografía yo puedo hacer historias, ¿sí? Otro recurso que muchas veces usa Fontana Rosa, Nada del Otro Mundo, acá presento otro cuentista, ¿sí? Fontana Rosa se destaca por ser historietista y cuentista también. Siempre en Fontana Rosa contamos con una cuota de humor interesante. Es uno de los autores que nos presenta en el mundo argentino la comicidad. Sería interesante recuperar la comicidad en estos tiempos de tanto conflicto, ¿sí? A nivel social, y estas situaciones de estrés y de ansiedad. ¿De qué manera podemos encontrar comicidad en las cosas? ¿Sí? Buscando, por ejemplo, autores que son cómicos. Otro que voy a citar en clave cómica. Ojo que para hacer comedia es bastante complicado. Hay una serie de recursos, por ejemplo la exageración, el lenguaje vulgar. Esas son cosas que, o la síntesis directa, o el lenguaje directo, esas cosas pueden producir comicidad. En esa clave, Jorge Acam, ¿sí? Venecia, que es un engaño, engañar a una vieja para que vaya a Venecia y cumplirle su sueño, pero los personajes son pobres y no pueden hacerlo de forma real y lo hacen de forma imaginaria. Y todos crean una imaginación colectiva. Chingoy Company,
que brota algo negro del suelo y creen que es petróleo y al final no era petróleo, pero todos creen que es petróleo y qué cosas se van a comprar con esos millones de petróleo que tienen en el fondo del terreno. Comicidad, narrativa cómica. Bueno, Madame Bovary, Gustave Flaubert. Narrativa de tipo psicológica. Para la psicología, no sé si la actual, pero la del siglo XX seguramente, hablamos de bovarismo. O sea, esta obra dio lugar a una categoría psicológica patológica, de una patología que se llama bovarismo, una persona que se encierra dentro de su imaginación. Y digamos que antes de la novela psicológica del túnel de Sábato, que es argentina y es contemporánea, relativamente contemporánea, Gustave Flaubert, que representa el realismo de fines del siglo XIX, elabora, diseña esta obra clásica que recomiendo, es muy sencilla de leer, desarrolla una novela de tipo psicológica, es una de las mejores novelas psicológicas de fines del siglo XIX, ¿sí? Este es un lenguaje muy sencillo, es extenso, lleva tiempo leerlo, pero cómo describe a Madame Bovary, quien lleva el nombre, quien toma el nombre del libro, el personaje principal, Madame Bovary. La recomiendo. Se me escapa un cómico acá, Roberto Pairó. Pairó lo situamos, no quiero mentir, fines del siglo XIX, sí, pero es otro gran cómico. Acá tengo Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, pero también está Pago Chico, también está El casamiento de Laucha. Casamiento de Laucha es una obra comiquísima, la recomiendo. Es pesadita, fin del siglo XIX, mucho lenguaje rural. No es el lenguaje gauchesco, pero hay lenguaje rural, entonces cuesta entender, pero desarrolla una comicidad impresionante. Bien. Sí, obviamente, traje acá Gabriel García Márquez. Quiero hablar puntualmente de 100 años de soledad, donde presentamos una novela sociológica contundente, toda una descripción de un pueblo, Macondo, en donde pasan un montón de cosas, ¿sí? Y que están descritas de una manera hasta cómicas, tan intensas, de todas esas relaciones humanas y todo ese pueblo que se mueve y que va. Fíjense que hay todo un trabajo sociológico interesante. No es necesario tener tanta teoría social, ¿sí?, para hacer una novela de tipo sociológica. Simplemente uno piensa la sociedad de una forma y la transpone en una novela, ¿sí? Hoy que vivimos, por ejemplo, sociedades mediatizadas, podemos tomar registro de todo lo que acontece en las redes, en las páginas web, y a partir de esa información poder tranquilamente empezar a relatar, hacer una narración de tipo social. Isabel Allende la traje acá, pero no voy a mencionar mucho. Les voy a contar algunos cuentos. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Novela psicológica, ¿sí? Tiene mucho de filosófica, como algunas que les voy a hablar ahora. Mucho de filosófica, porque plantea qué es el bien y qué es el mal. Todo el tiempo está planteándose eso. Pero hay un desarrollo psicológico intenso en el personaje entre elegir ser Hyde, ser malo, o ser Jekyll, el bueno, pulcro, profesional, abstente, o el sucio, rebelde, que ama la noche, psicópata sexual. Esa pregunta entre ¿qué hago de mi vida? ¿Soy malo o soy bueno? Entonces es una novela de tipo filosófica, ¿sí? El mal lo atrapa finalmente a Jekyll y muere siendo Hyde. Obviamente que hay elementos de la ciencia ficción, de la pócima que lo transforma, pero bueno, yo creo que todo eso es una alegoría, son formas ficcionales, son elementos ficcionales para hablar de realidades. Bueno, como les había dicho,
La narrativa histórica puede ser de tipo sociológica, de tipo psicológica, en este caso Tomás Eloy Martínez Santa Evita es de tipo psicológico. Y para culminar con novelas de tipo filosófica, la novena Revelación, ¿sí? Donde hay una idea que las casualidades y las causalidades, es una novela que explora esa temática, las causalidades y las casualidades, novela filosófica, que se busca demostrar una idea, ¿sí? No lo tengo acá el libro, pero una persona que me gustó mucho como narra es este famoso psicólogo, no me va a salir, Rolón, Gabriel Rolón. Lo recomiendo todos los textos de Gabriel Rolón. Tiene una capacidad de narrar sintética. Obviamente que él su narración es casi biográfica, porque él transcribe situaciones de su labor como psicólogo. Pero tenemos un cuento de tipo psicológico, una narración psicológica, ¿sí? Él accede fácilmente por su tipo de trabajo, ¿sí? Transcribe situaciones de su trabajo como psicólogo, pero es tan agudo a nivel psicológico que lo recomiendo, ¿sí? No es fácil escribir desde lo psicológico, hay que conocer la psicología, o por lo menos conocer la psicología interna, y después darle un trabajo literario. Por ahí con eso me refería con narrativa biográfica. Trabajo sobre mi biografía, escribo sobre mi biografía, y después eso lo torno, le pongo los colores que quiera. Y Frankenstein, por último, otra novela también de tipo filosófica. El hombre puede jugar a ser Dios y la criatura inventada por un ser humano, creada en laboratorio. ¿Qué problemas le genera a nivel psicológico? Entonces ahí Frankenstein tiene un grave conflicto de tipo psicológico, ¿sí? O sea que ahí la narrativa se vuelve de tipo psicológica. ¿De quién soy hijo? Bien. Para ir terminando, lo que mencioné recién fueron todas novelas, ¿sí? Me interesaría centrarme en cuentos. Me interesaría también que podamos empezar a escribir cuentos, ¿sí? La novela se diferencia del cuento porque la novela cuenta muchas cosas y el cuento cuenta una sola, ¿sí? La novela cuenta muchas cosas. Hay quienes han definido la novela como la vida misma y el cuento como el hecho, los hechos aislados, con una reflexión final. Son definiciones, en definitiva. Uno puede estar o no estar de acuerdo, pero la novela requiere muchísimo más trabajo. Los cuentos no es que resulten poco trabajosos, y acá me gustaría aclarar algo sobre la narrativa borgiana, que la narrativa borgiana, por supuesto, es una narrativa muy compleja y abarca todos estos aspectos que mencioné al principio de tipos de narración. Incluso yo podría decir que él inaugura la novela intertextual. Perdón, porque novela no escribe Borges, porque su forma de escribir no le permite escribir novelas. Todo lo que escribió Borges fueron poemas al principio de su carrera literaria, cuentos, montones de cuentos y después ensayos. Y en esos cuentos, que como mucho abarcan 20 páginas exageradamente, su narrativa es tan milimétrica que está midiendo cada mini palabra y palabrita y palabra correlativa que le va a seguir, y cada idea y cada enrosque y cada juego intertextual, y que remita un texto, otro texto, y que se cultiva y se vuelve a cultivar y se repregunta y se cuestiona y vuelve otra palabra, que obviamente el pobre hombre no va a escribir una novela, le tomaría toda su vida escribir una sola, no, va alargando cuentos de a poco, porque esa forma de escribir no aguanta una novela, no aguanta un lector una novela de ese tipo, y hay muchos no aguantan ser lector de cuentos de Borges. Bien, Marco de Nevi
extinción de la raza humana. Bueno, fíjense que acá tenemos un cuento de tipo alegórico, ciencia ficción, pero que hay una narración sociológica. Marco di Nevi, el título Apocalipsis, haciendo alusión intertextual al texto bíblico. La extinción de la raza de los hombres se sitúa aproximadamente a fines del siglo 32. La cosa ocurrió así. Las máquinas habían alcanzado tal perfección que los hombres ya no necesitaban comer, ni dormir, ni hablar, ni leer, ni pensar, ni hacer nada. Les bastaba apretar un botón y las máquinas lo hacían todo por ellos. Gradualmente fueron desapareciendo las mesas, las sillas, las rosas, los discos con las 9 sinfonías de Beethoven, las tiendas de antigüedades, los vinos de Burdeos, las golondrinas, los tapices flamencos, todo, Verdi, Algendres, el ajedrez, los telescopios, las catedrales góticas, los estadios de fútbol, la piedra de Miguel Ángel, los mapas de las ruinas del Foro Trajano, los automóviles, el arroz, las sequías, el Partenón. Solo había máquinas. Después los hombres empezaron a notar que ellos mismos iban desapareciendo paulatinamente y que en cambio las máquinas se multiplicaban. Bastó poco tiempo para que el número de máquinas se duplicase. Las máquinas terminaron por ocupar todos los sitios disponibles. No se podía dar un paso ni hacer un ademán sin tropezarse con una de ellas. Finalmente los hombres fueron eliminados. Como el último se olvidó de desconectar las máquinas, desde entonces seguimos funcionando. ¿Somos máquinas? Bueno, fíjense que hay una narrativa de corte sociológica, las máquinas, el mundo mediático, Internet, la Matrix, el control, ¿sí? La desaparición de la vida humana, ahí se torna un poco filosófico. Me interesa resaltar, bueno, este cuento me parece genial, también ciencia ficción. Lo menciono nada más, Cassette, Anderson Invert, después si quieren se los mando por mensaje privado, pero es un texto que en esta época hace mucho ruido. Jorge Luis Borges, voy a mencionar un cuento, Emma Suns, donde hay un desarrollo psicológico muy profundo de Emma Suns. Y para ir cerrando, cualquier pregunta me la escriben por ahí abajo. Voy a terminar. No lo tengo acá, lo tengo acá. Aguárdenme un segundo. Narrativa de tipo sociológica, narrativa de tipo psicológica. Eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? El suicida, el leve Pedro, qué hermosos cuentos. Bueno, como narrativa psicológica también está en mi blog, Como vuelvo, que es una confesión, ¿sí? Acá tenemos un perfil psicológico completamente desarrollado, ¿sí? Es un perfil psicológico completamente desarrollado, cómo una persona se autopercibe a sí misma y cómo actúa en consecuencia. Tiene un gran desarrollo de corte psicológico. Si pensamos en los mitos, ¿sí? El mito de Edipo, vemos que los mitos siempre funcionan a nivel sociológico. ¿Por qué? Porque son explicaciones de la sociedad. Entonces los mitos centrales son siempre de corte sociológico. No hay desarrollo psicológico, no importan las personas. Son arquetipos las personas. La bruja, el oráculo, el rey, la reina. Bueno, no lo encuentro el texto, así que se los voy a dejar picando, pero se llama La hormiga. La hormiga, creo que es de Marco di Nevi también, de una hormiga que se rebela ante la sociedad. Pues la sociedad de las hormigas, el hormiguero, tenía un modo de conducirse muy particular, hasta se alimentaban con
hojas de tipo artificial hasta que una logra escapar del hormiguero prisión y entonces encuentra que hay todo un mundo afuera de ese hormiguero, desafiando las leyes de la monarquía o del autoritarismo que representa el hormiguero. Se llama La hormiga y, si no mal recuerdo, es de Marco de Nevi. Bueno, creo que ya resolvimos todo. Sintetizo, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Pensemos, narrativa, ¿qué voy a escribir? Psicológico, me voy a centrar en una psicología, por ejemplo en alguien que odie mucho, entonces eso me va a salir más fácil. Narro lo que le está, cómo es esa persona, cómo se viste, cómo camina, a dónde va, qué hace, a quién manda, a quién no le manda, a quién es, si es mandado, cómo habla, lo describo plenamente y qué cosas se hizo para hacer tal cosa y para hacer qué decisiones tomó en su vida. O opto por una narrativa más de tipo social. Bueno, a ver, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en América? ¿Qué pasa en China? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué va a pasar en el mundo con todo esto? Lo trabajo del nivel sociológico. Y si no quiero cometer errores de tipo teórico, ahí está la literatura trabajando. Puedo recurrir a un modelo, que es la ciencia ficción, por ejemplo, en donde uno hace un divague tranquilo, ¿sí? No hay problema con la literatura, uno no está afirmando realidades, las está mostrando en un nivel literario. Puedo trabajar la narrativa experimental. Yo, como propuesta, cuando hablé de diarios de Adán y Eva, bueno, escribo todos los días algo, un diario íntimo, por ejemplo, o lo que sea, lo que se me ocurra, porque si no, ¿qué suele aparecer? Que yo veo mucho en las redes sociales, en el grupo y en otros grupos que también se hace literatura, que las personas tiran ideas sueltas, escriben cosas casi como asociación libre. Amo tu belleza, recuerdo los días, los ojos, el paisaje, huelo tu perfume y todavía aún siento. Y no está mal. Pero lo que aparece ahí mucho es la canción como modelo. La canción es un género discursivo interesante, porque es sintético, musicalizable, fácil de recordar, recordable, con intención recordatoria. Cuenta una historia muchas veces, una canción, o realza una idea, o da órdenes. Critica la canción de protesta. La canción es un género interesantísimo. En algún momento voy a trabajar sobre algunas canciones en particular para hacer análisis de canciones, porque también puedo transformar un poema que yo ya escribí hace un tiempo atrás y lo transformo en un relato, que es la idea que vamos a ir trabajando. Empezar a esas ideas esparcidas, a darle una forma, ¿sí? Será un cuento psicológico, será un cuento sociológico, será un cuento experimental, donde el final puede ser de dos maneras. O cuando yo estoy llegando casi al final, le digo, bueno, final 1 tal, final 2 tal. Hay que jugar mucho, hay que leer mucho. Acá venía como reto, tono de reto. No esparzamos ideas sueltas, vamos a trabajar esas ideas y vamos a darle más forma. ¿Sí? Lo que trabajamos cuando trabajamos en un taller son las formas. Las palabras requieren formatos, requieren ser trabajadas dentro de un sistema, ¿sí? Entonces ese sistema es el que tenemos que mejorar. También tenemos que trabajar cuestiones que tienen que ver con la puntuación. A veces se cree que la puntuación es algo que es fácil porque se enseña en la primaria, pero la puntuación es algo muy complejo, muy aburrido, porque hay que aprenderlo de forma muy aburrida. Vamos a hacer que no sea tal, pero la puntuación requiere un trabajo intenso. Pero como profesor, lo que recomiendo es que si van a empezar a leer, porque tienen que leer mucho, si no hay buena producción. Si no hay buena lectura, no hay buena producción. Que empiecen a prestar atención. ¿Cuándo se usa una coma? ¿Cuándo se usa un punto y coma? ¿Cuándo se usan dos puntos? ¿Cuándo se empiezan a usar comas y comas y comas y comas y comas? ¿Cuándo se repite demasiado una palabra y por qué? ¿Sí?
¿Cómo se introduce un diálogo? ¿Cómo cierro el diálogo? ¿Hasta dónde hago un diálogo? ¿Hasta dónde termina un diálogo? ¿Sí? Desde Cortázar, que es lo más disruptivo que hay, porque los diálogos pueden ir rebotando de un lado a otro, o algo más clásico, como una novela más clásica, como Madame Bovary, por ejemplo, en donde voy a encontrar una narrativa toda ordenada, clásica, ¿sí? En donde yo tengo que aprender a usar esos signos de puntuación. Bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Yo ya estaría cerrando la clase de hoy. Puedo tranquilamente hacer un cuento con un trasfondo filosófico, tratando de demostrar una idea, la causalidad, por ejemplo, que las cosas se dan por una causalidad, o que todo se da por un motivo, que las personas tenemos un destino, por ejemplo. Hay una idea, tengo que formarme una idea y tengo que demostrar con un cuento esa idea, ¿sí? Como hace Marisa Grinstein en sus novelas, en sus cuentos psicológicos, como una persona normal o hasta ahí, en situaciones límites, comete homicidio, ¿sí? O este personaje que es sumamente cómico, acá vamos a encontrar narrativa en primera y tercera persona, que quiere ser bueno y quiere ser malo. Y ahí nos vamos a identificar todos con esta cuestión. ¿Qué queremos? El estatus, el que hablen bien de mí, respetar las normas, ser el buen ciudadano, el ciudadano ilustre, formado, o quiero el ciudadano, la persona de la fiesta, ¿cómo se dice? El sexo, droga y rock and roll, en términos del siglo XX, ¿sí? O quiero salir a la noche y hacer fechorías y matar a todos los que me han hecho mal en un pasado, ¿sí? Y también recomiendo trabajar aspectos alegóricos, ¿sí? Por ejemplo, para hacerlo sencillito, pues la ciencia ficción es alegórica, pero puedo recurrir, como en el cuento de Nevi, a la hormiga. Entonces yo describo un pájaro, o describo las famosas fábulas, ¿no? Entonces ese personaje, ¿cómo interactúan las plantas entre sí? Que no sé, que el zapallo se terminó morfando todas las plantas que había a su alrededor porque las dejó sin luz, por ejemplo. Y ahí trabajo cuestiones de tipo filosófica. El avaricioso, la avaricia de una planta que termina por matar a todas las otras. Bien. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Les ofrezco clases de este tipo a nivel gratuito, abierto, para todos aquellos que quieran participar en este taller que se llama Yo Escribo en Casa. Para quienes quieran recibir clases de forma personalizada, para quienes quieran hacer trabajos de corrección intensos y de estilo o recibir propuestas focalizadas, también pueden tomar clases de forma personal. También les puedo ofrecer, en este momento, ya estoy casi terminando, un manual de redacción. La primera parte ya está terminada, ¿sí? O sea que la primera parte pueden adquirirla. Yo calculo que en unos meses más voy a hacer una segunda edición, pero esta sería la primera edición que ya está testeada. Les ofrezco mis páginas web, blogs, mundooccidente.blogspot.com, odiseasdeunoccidente.blogspot.com. Esas son dos páginas que son mías, de mi autoría, y hay mucha teoría también. Muchas cosas mías, personales, y textos de consulta, ¿sí? Textos de estudio, básicamente. Bueno, y eso, cualquier cosa que quieran preguntarme por mensaje privado, si quieren tomar clases de forma personalizada, si quieren adquirir el manual de redacción, que tienen un montón de ejercicios ahí para realizar, y cualquier otra pregunta que tengan. También si tienen alguna inquietud en cuanto, o tienen intereses respecto a qué se quiere trabajar, me mandan también, quiero que trabajemos tal cosa, quiero que trabajemos otra. Hay gente que me sigue
que está estudiando el profesorado, y en este momento los profesorados, todos los profesorados están cerrados, entonces no están recibiendo clase mis colegas, futuros colegas profesores de lengua, así que a ellos un corazón, porque esto es una forma de acercarles una posibilidad de conocer teoría literaria, gramática, todo lo vinculado al lenguaje. Para aquellos que se dedican a escribir para niños, sí, recibí también, espero que la clase de Cortázar les haya ayudado un poco, porque ahí hay mucho lúdico para trabajar. También una chica de Luján que me preguntó cómo era esto de los talleres, que me pidió un libro también, y que ella está haciendo teatro. Escribir teatro es algo muy difícil, ¿sí? Es algo muy difícil. Por eso vamos a primero empezar a focalizar en la narración, pero escribir teatro, ya les digo, les vuelvo a repetir, es muy difícil. Hay que darle mucha vuelta y hay que conocer mucho de teatro in situ. Hay que ver mucho teatro también, porque el teatro tiene una lógica muy distinta que las películas, digamos. Así que bueno, ese es el público. Después público amateur que está recibiendo clases en esta sintonía, ¿sí? En esta situación tan particular, que es una situación especial de encierro. Así que bueno, a todos ustedes les mando un cálido abrazo, un abrazo de tipo virtual, y espero que no nos morfen las máquinas, como dijo el cuento de Denevi Apocalipsis, pero sí espero que sea como el de la hormiga, ese cuento que no lo encontré, se me desapareció, pero que la hormiga sale a la luz y descubre una nueva realidad. Que descubran una nueva realidad, los espero en el próximo programa. Chau.